hermosura con generosidad, pues en ella triunfante a la muerte venció y se pudo santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Seguro es un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bendito eres Dios, siempre bendito eres Señor. A la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, bendito eres Señor Jesucristo, bendito sea tu santo nombre, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Padre Santo, Señor. Bendito Padre Celestial, Señor. Glorificado, ensalzado sea tu nombre por siempre y para siempre, Dios. Padre, Señor, que venga tu reino, Señor, a nuestros corazones, Padre. Bendito eres, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus bondades, Dios. Gracias, Señor, porque un día, Dios, tomaste a bien, Padre, sacarnos de la vida, Señor, en la que nos encontrábamos. Bendito Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo olvidar, Señor, ese día, Padre, cuando tomaste, Señor, nuestra vida, Dios, cuando reciclaste nuestra vida, Dios? Gracias, gracias. Posible algunos de nosotros ni siquiera estuviéramos aquí, no hubiéramos logrado nada, Señor, una familia, tener hijos, mucho menos nietos, una vida saludable, Señor, en Cristo. Gracias, Señor, te agradezco con todo mi corazón por lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Y te ruego, Señor, que en esta noche, Dios, si hay un alma sedienta de ti, Padre, que pueda encontrar el camino, la verdad y la vida para su vida. Señor, que tú puedas mostrarte, Señor, el mismo amor, Señor, con el que moriste en la cruz por cada uno de nosotros, pueda encontrar, Señor, esa alma sedienta, Padre, el consuelo, Señor, para su vida. Padre, por favor, si hay alguien desanimado, que tu palabra, Señor, sea su ánimo, Dios, para continuar. Muchas gracias, Dios. Ahora nos ponemos en tus manos para la lectura de tu palabra, Dios, sabiendo que nadie puede interpretarla, Dios. Nadie puede explicarla porque ella ha sido explicada, Señor, y porque solamente, como nos enseñó el profeta de Dios, nuestro hermano Branham, Señor, que para conocer una obra literaria se necesita saber del autor de ella. Padre, si alguno en esta noche, Señor, no conoce
del autor de tu palabra, el Espíritu Santo, Señor, te ruego por favor que sea este el momento en que ellos puedan conocer al autor de la obra literaria más grande, Señor, del mundo, tu palabra bendita, Señor Jesucristo. Oh Padre, tu Espíritu Santo, la Biblia lo dice, Señor, que Él es el que inspiró, Señor, toda la Escritura. Y a Él acudimos en esta noche, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a leer una escritura. Voy a pedirle a mi hermano que por favor se puede borrar aquí el pizarrón, que no me gustaría que lo borrara porque fue una enseñanza bien especial. ¿Cómo se gozaron con esa enseñanza? De manera en como nos habló Dios a través de su vaso. Y el domingo, no sé, y días atrás, ¿cómo le ha hablado Dios? ¿Cómo le ha hablado Dios durante todos estos días, estas semanas, estos meses? En verdad yo estoy agradecido y bendecido y creo que he avanzado un poquito más en mi caminar como persona, como cristiano, como ministro de Dios a través de esas enseñanzas, de esa palabra que Dios ha puesto en vasos de carne, y le agradezco mucho a Dios por todos esos siervos de Dios. Gracias por el tiempo que dedican. Créanlo, que si voltean para allá y parece que no surte efecto la palabra, puedo decirles que en mi vida sí. Dios les bendiga. De Dios, muchas gracias. Que Dios los siga iluminando con su santa y bendita palabra para que puedan alimentarnos a la grey, al pueblo de Dios. Voy a leer Mateo, vamos más bien a leer Mateo, el libro de Mateo, capítulo 1. Bueno, déjenme. Vamos a leer Mateo capítulo 13. Vamos a leer una parte, luego nos sentamos, esperando que el Señor Jesucristo mueva las cosas a su voluntad, amén, y a su antojo, como Él lo quiera. Bueno, dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hasta ahí. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento, por favor. Vamos a prepararnos para seguir leyendo. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos. Nos acompaña nuestro hermano Marco Antonio Rascón. Él es familiar de la familia Hermosillo Rascón. ¿Puedes ponerte sobre tus pies, hermano? Nos damos gusto tenerte aquí con nosotros, hermano. También nos acompaña nuevamente aquí, hermano, está con nosotros el hermano Gildardo Gallardo y su esposa Catalina de Gallardo. Vienen con ellos su hermana Graciela Gallardo. Ellos vienen de Phoenix, Arizona. Pueden ponerse sobre sus pies, hermano. Tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos. Por favor, cuando lleguen por allí a Phoenix, denle un fuerte abrazo, si puede, a nuestro hermano Bernabé y a todo el ministerio de por ahí del Tabernáculo Phoenix. Y les voy a hacer un encargo que siempre les encargo a todos los hermanos que veo de Phoenix. Díganle por favor al hermano Bernabé que el hermano Marco Antonio todavía está aquí en la ciudad de Chihuahua haciendo lo que él me encargó. Por favor, dele ese recado de mi parte. Que Dios lo bendiga y que le siga dando salud por mucho tiempo a nuestro hermano. Y bueno, está también aquí con nosotros nuestro hermano Alfonso Martínez, nuestro hermano Ponchito, hermano. Por favor, póngase sobre sus pies para...
no estuvieron, ¿verdad? Nuestro hermano viene de la ciudad de Guadalajara, como mencionaba el domingo pasado, uno de los ancianos del tabernáculo Jericó allá en Guadalajara, y de igual manera, hermano, por favor, un saludo a todos los hermanos por allá, al pastor Pablo y a todos de nuestra parte. Bueno, ¿cuántos han leído la historia de Juan el Bautista? ¿Cuántos saben quién fue Juan el Bautista? Bueno, ¿sí saben cuál fue su papel aquí en la tierra, su trabajo, su ministerio de Juan el Bautista? Bueno, eso me ayuda mucho porque ya casi saben todo, entonces no vamos a tratar de no abordar mucho sobre Juan, sino algo muy importante. Sabemos que Juan, hermano, es en el sentido profético, del que estamos hablando, Juan el Bautista, vino con un ministerio muy sobresaliente, tan sobresaliente que Jesús dijo que no se había, ¿verdad?, levantado otro hombre como Juan. ¿Cuántos recuerdan eso? O sea, ¿qué hombre, hermano, era ese? ¿Qué características habrá tenido ese hombre para que Dios, en forma de hombre, tomando un cuerpo de hombre en Jesús, pudiera expresar esas palabras de otro hombre? No ha habido otro como Juan. Así dijo. Bueno, sabemos que Juan aquí nos da estas características. Sabemos que Juan el Bautista se vestía muy diferente a los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Mas era un profeta. Sí. Y él dice que se vestía con pelo de camello. El profeta de Dios nos dice que muy chico se fue al desierto y su escuela fue el desierto y todas esas cosas que sabemos aquí. Pero dice la Escritura, hermanos, que Juan el Bautista fue el precursor de la venida del Hijo de Dios. Si lo recuerdan, ¿verdad? Además, antes de Juan el Bautista, hermanos, pasaron 400 años desde Malaquías a Mateo en que no hubo ni un profeta. No hubo ni un profeta, hermanos. No hubo, bueno, posiblemente habrá habido profetas de escuela, ¿verdad? Entre los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, y cuántos grupos había. Posiblemente tenían sus propios profetas, pero un profeta vindicado por Dios, respaldado por Dios, hermano, como Juan, no se había levantado por 400 años. O sea que era prácticamente fue él el que cerró el Antiguo Testamento y abrió el Nuevo Testamento. Qué tremendo, hermano, ¿no? Es algo, es especial la vida de Juan el Bautista. Pero mire, antes de continuar, quiero leerles un extracto del mensaje del profeta de Dios que está en el mensaje de Israel en Egipto, en la página 4, en el párrafo 44. Bueno, antes de leerlo, quiero que piensen un poquito. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Les voy a hacer una pregunta que la hice hace unos días ahí en casa. Estábamos platicando y le hice a unos hermanos unas preguntas y quiero hacérsela a usted para que piense un poquito. Si usted pudiera cambiar algo en la iglesia, en esta iglesia, en su iglesia local, o los hermanos que vienen de fuera, en alguna otra iglesia, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambia? Posiblemente haríamos una encuesta y alguien dijera, pues al pastor. Y bueno, y está bien. ¿Cuántos saben que el profeta de Dios dio un espacio para que la iglesia pudiera cambiar al pastor? Si no puede, si no lo sabe, pues léalo, hermano. Pero dijo el profeta de Dios que la única manera en que un pastor se podría ir de la iglesia es porque él renunciara o porque la iglesia ya no lo quisiera. ¿Cuántos recuerdan eso? Así es que sobre el pastor está la congregación. Está el pueblo. Y los pastores tenemos que entender eso, hermano.
Tenemos que comprender eso, tenemos que aceptar eso. ¿Sí? Es algo que lo dijo la boca de Dios. Amén, hermano. Bueno, entonces, quien manda es la iglesia. Entonces podría hacer una lista a alguien y decir, no, pues el pastor. Pero, a lo mejor otros podríamos decir, no, pues el diácono, porque y malos que tienen niños chiquitos, ¿verdad? No, pues yo podría cambiar estas cosas y podríamos cambiar ciertas cosas, hermano. ¿Sí? Podríamos hacer una lista de qué cambiaría usted aquí en la iglesia. Claro, ahora le voy a decir algo, para mejorar la iglesia. Amén, hermano, para mejorar la iglesia. Porque ciertamente hay que hacer cambios. Los cambios son buenos, pero para mejorar. Bueno, entonces pensando en esas cosas y viendo, hermanos, cómo es que mensajes atrás y cómo hemos venido hablando sobre el miedo, cómo ha venido hablando Dios sobre los temores que tenemos, cómo nos ha venido hablando Dios, hermano, sobre tantas cosas atrás, ¿verdad? Una de ellas que a mí me pegó muy duro, hermano, cuando el siervo de Dios predicó y hizo la diferencia entre un religioso y un cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Bueno, creo que el religioso le puso 3 cosas, ¿verdad? Que siempre critica, siempre señala y vive amargado. ¿Cuál otra? Sabio en su propia opinión. Sí, siempre es sabio en su propia opinión. Pero una de las que más así a mí me dejó muy impactado es que dijo que un religioso no es feliz. Amén, así es. Cuando llegó eso a mi vida, ahí ante la palabra de Dios se quita uno cualquier saco y cualquier título y las sandalias, hermano. La palabra hablándole al pueblo. Pero mire, si aquí hay un religioso que todavía no es cristiano, ¿verdad? Le voy a dar la solución. Porque mire lo que dice el profeta de Dios. ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Saben ustedes que son cristianos? Que hay algo en usted que dice que usted es un cristiano. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que somos cristianos, por eso estamos aquí. Qué tremendo, hermano. Luego dice, sí, muy bien, qué bueno. Si usted es cristiano, usted debería de ser la persona más feliz en el mundo. Y yo digo, Señor, perdónanos. A lo mejor hemos sido religiosos por muchos años, pero no cristianos. Y hermano dice, bueno, entonces usted es cristiano, usted debería ser la persona más feliz en el mundo. Usted debería creer eso. Amén, así es. Bueno, eso es fácil. Fíjese nomás cómo lo pone el profeta de Dios. Ser cristiano nos hace ser felices. Y luego, a muchos de nosotros se nos complica mucho, hermano, ser feliz. Y ya no voy a entrar a eso, si no voy a abarcar lo que quiero traer. Pero ya lo explicaron, ¿no? Sí. Por 1000 razones, hermano. El trabajo, los miedos, tantas cosas que no nos permite ser feliz. Ya nos dijeron qué es la felicidad. Ya nos dijeron el domingo, o cuando fue el domingo, ahora cuando se habló, donde esté tu tesoro, ahí está tu felicidad. Y pensando en estas cosas, mire, acabo de cumplir 30 años la semana pasada de casado, y en una plática así muy profunda que tuve con mi novia, ahí estábamos platicando antes de venirnos, de esas pláticas que poco habíamos tenido, por la necesidad de ser feliz, hermano. Yo tengo una necesidad de ser feliz. Para ser feliz necesito ser cristiano. Amén.
Y estábamos platicando, y no sé usted, ahí estaba platicando con uno de los ministros, y platicábamos, y escuchaba al ministro, y parecía que me escuchaba a mí mismo, de esa necesidad que tiene uno, hermano, de leer la palabra de Dios, de buscar a Dios en la intimidad, en la oración. Y entonces, platicando con mi esposa, yo le decía, ¿sabes qué, mi amor? Yo pues te amo, palabras más, palabras menos, pero te voy a decir una cosa, si tú te llegaras a morir, si todo eres tú, o sea, si toda mi vida eres tú, pues voy a querer también yo escarbarle y meterme junto contigo. Es que estamos entendiendo que tú no eres mi felicidad plena. Estoy entendiendo y comprendiendo a esta edad ya que se me vino encima, que no hay una felicidad más plena, hermano, que conocer a Cristo, tener a Cristo, vivir con Cristo y ser para Él un Cristo. Porque imagínense, si mi felicidad dependiera de mi esposa, si ella se muere, me va a morir. Si mi felicidad dependiera de la iglesia, hermano, si ya no me quieren, me voy a morir. Pero si la felicidad dependiera de Cristo, hermano, no importa, hermano, lo que pueda pasar. Si tu padre y tu madre te dejaren, si tu esposa se muriere, si tu hijo ese que idolatras tanto se llegara a morir, hermano, seguro es que un día los vas a ver más allá de la cortina del tiempo. Nosotros tenemos que vivir de tal manera, con esa seguridad, felices, hermano, de que pase lo que pase, no importa lo que venga, no importa que ser tan querido se te muera, un día lo vas a volver a ver, un día te vas a encontrar con Él. Esa es la felicidad plena. Y si Cristo está en tu vida, y si la palabra mora en tu vida, no importa lo que venga, hermano, no importa lo que se vaya. Entonces tenemos que luchar por eso, tenemos que vivir por eso y para eso. Amén. Mire, dice el profeta así. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos se sienten contentos en esta noche? Ella fue la hermana, estaba. Bueno, la palabra de Dios trae avivamiento a tu corazón. La oración es algo especial, hermano. Dios nos perdone por tanta ociosidad que hemos tenido. Dios nos perdone por no haber hecho caso, aunque lo leíamos y lo leíamos por años y años y años. El hermano Branham dijo cuando aquella mujer se le acercó: ¿cómo puedo crecer en el amor de Dios? Nunca dijo: mira, ven a la iglesia. Mira, no dijo: lee tu Biblia. Lee tu Biblia, porque un verdadero profeta siempre te va a apuntar a la Biblia. Porque la Biblia, dijo ese profeta, es el mismo Dios hecho palabra. Y ora. Esa es la fórmula secreta para crecer en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios, y para ser felices en esta tierra. Leer la palabra de Dios, pero no leerla así, hermano. Leerla con pasión. Saber que ella está hablando a tu vida. Y mire, ya voy a terminar este extracto, todavía no lo termino. Dice: si usted es cristiano, usted debería de ser la persona más feliz en el mundo. Usted debería creer eso. Bueno, eso es fácil. Y mira el consejo del profeta, no dice: vaya y trabaje mucho para que tenga un futuro mejor. No dice, mire lo que dice: es tan fácil que a las iglesias se les ha pasado por alto. Es tan fácil, tan sencillo lo que dice el profeta, hermano, que ni siquiera los que dicen creer en Él lo hacen o lo hemos hecho. Mire, dice: tome la palabra de Dios para eso. Te lo leo completo. Gloria a Dios. Que me gusta esta porque está grandota y se ve, hermano.
Dice, ¿cuántos aquí son cristianos? ¿Saben ustedes que son cristianos? ¿Que hay algo en usted que dice que usted es un cristiano? Sí, muy bien, ¿ve? Bueno, usted debería de ser la persona más feliz en el mundo. Usted debería de creer eso. Bueno, eso es fácil. Tome la palabra de Dios para eso. Para ser cristiano feliz, usted necesita tomar la palabra de Dios en su vida. Cada vez me sorprendo más. En verdad, hermano, ¿cómo es la palabra de Dios? Tome la palabra de Dios para eso. Para ser un cristiano, no un religioso. Mire, dice el profeta en ese mismo mensaje: yo soy salvo porque me encontré con las condiciones de Dios, no con las condiciones del hombre. Porque hoy en día el hombre pone muchas condiciones, el pastor pone muchas condiciones, la iglesia pone muchas condiciones, pero dice el profeta que usted es salvo porque se encontró con las condiciones de Dios. Él me llamó y yo supe que Él me llamó. Yo lo acepté a Él. Está hablando el profeta de Dios, el séptimo mensajero. Dice, yo soy salvo porque porque me encontré con las condiciones de Dios. O sea, Dios tiene condiciones. Dios pone condiciones para nosotros ser salvos, ser cristianos y ser felices. Si usted se sale de esas condiciones, va a seguir siendo un religioso, pero no eso. Dice, Él me llamó y yo supe que Él me llamó. ¿Sabe por qué supo el que lo llamó? Dice, yo lo acepté a Él en su palabra. En su palabra. Gloria al Señor. Bueno, volviendo a Juan. ¿Cuántos aquí sabían que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, conocemos la historia de Elías, el tisbita, en la doble porción con Eliseo, y luego vino a preparar el camino. El espíritu de Elías, no el espíritu de vida de Elías. El espíritu de Elías. ¿Cuántos sabían que Juan, este Juan del que estamos hablando, traía el espíritu de Elías? Bueno, pero la Biblia nos promete ese mismo espíritu. El profeta lo dijo también en 5 ocasiones. ¿Verdad que sí? Aquí vamos en cuál, ¿en la tercera o en la cuarta? A ver, ¿qué manifestación o qué número de manifestación era Juan? Tercero. Pero el profeta dijo que había 5. Entonces nos faltan 2. Y nosotros proféticamente, por la palabra de Dios, sabemos que Dios prometió el espíritu de Elías para el tiempo del fin, para la séptima edad. Amén, hermanos, si estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? El espíritu de Elías iba a venir, hermano, ya no para preparar, sino para restaurar todas las cosas. Amén, hermano. Bueno, entonces nosotros sabemos, creemos por fe, por vindicación en los cielos, en la tierra, por los milagros, por las señales, por la palabra, que esa cuarta manifestación del profeta Elías o del espíritu de Elías fue en un hombre llamado William Branham. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo también lo creo. La palabra de Dios lo dice. Bueno, entonces, como el cuarto Elías, él traía un mensaje que restauraría. Pero ¿qué es lo que iba a restaurar? ¿A qué venía ese Elías? Ya vimos que venía a preparar el camino. Pero mire, esto ya lo he leído. Me encanta repetir este extracto del profeta de Dios.
Estamos hablando del cuarto Elías. Este cuarto Elías, hermano, creemos, ¿verdad?, por profecía y por la palabra de Dios, que venía a restaurar todas las cosas. Amén, hermano. Nosotros creemos que ya vino, que tiene un nombre, que tuvo un ministerio, que nació en 1900 y tantos y murió en 1900 y tantos, y que él ya partió y que él dejó, hermano, vino a hacer su trabajo y todo. Pero mire a lo que vino él. Hablando de la felicidad y del cristianismo, mire a lo que vino él. Dice, en el mensaje Almas Encarceladas Hoy. ¿Cuántos han leído ese mensaje? Donde dice profeta, predicado en 1963, ya 55 años de eso, que predicó este mensaje, hablando sobre qué es, cómo las almas están encarceladas, hermano, cómo los demonios, ¿verdad?, cómo la lucha vino acá y están encarceladas. Bueno, mire, dice el profeta en ese mensaje: yo les enviaré al profeta Elías. Estaba hablando el mismo, estaba hablando de ese tiempo. ¿Y qué hará él? Según la Biblia, dice que el profeta Elías, para el cuarto Elías, venía a restaurar todas las cosas. Amén, hermanos. Creemos todos eso, ¿verdad? Pero el mismo profeta está diciendo, ¿y qué haría él? O sea, ¿a qué vino él? Mire, dice, convertirá el corazón de los hijos a la doctrina de los padres. ¿Sí? Convertirá. Préstame una Biblia, hermano, por favor. Una más chiquita, por favor. Préstame una. A ver esa negra, ¿no? Sí, por favor. Así está. Una que es más o menos. Fíjese. Entonces, ¿a qué vino ese Elías? Ese mismo Elías está hablando, que está diciendo a qué vino. Yo les enviaré al profeta Elías, ¿y qué hará él? Convertirá el corazón de los hijos a la doctrina de los padres, de regreso a la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Con su corazón. Entonces, ¿a qué vino el profeta? Aparte de restaurar todas las cosas, él vino a convertir, a traer un mensaje de que iba a haber una conversión del corazón de los hijos a la doctrina de los padres. Una conversión del corazón. No de la cabeza, del corazón. A eso vino ese profeta. Y parece que hoy en día se nos ha olvidado a qué vino. Y luego dice él, al corazón de los hijos, a la doctrina de los padres, de regreso a la Biblia. De regreso a la Biblia. Sacándolos de todas estas diferencias denominacionales. Estas, no la bautista, no la metodista, aunque también. Pero este Elías, el cuarto Elías, el que nos regresa a la palabra de Dios, hermano, este Elías dijo que cuando el mensajero se muere, la iglesia, ¿qué pasa? ¿Y usted cree que eso pasó con Pablo? ¿Con Juan? ¿Con Lutero? ¿Y usted cree que Branham hace la diferencia? Tremendo, ¿verdad, hermano? Dice, de regreso a la Biblia, sacándolos de todas estas diferencias denominacionales y volver a la Biblia, regresar a Dios. Eso es lo que haría. Noten el tiempo maravilloso en el que estamos viviendo. ¿Y saben qué, hermano? Mucha gente no vive ese tiempo maravilloso porque no ha regresado a la Biblia. Simple y sencillamente no le hacen caso a la voz de Dios. Saben muchas
somos muy religiosos, asistimos, hacemos muchas cosas, hermano, pero menos regresar a la Biblia. Dijo el profeta de Dios, predicadores que nos han nacido de nuevo. Hermano, qué tremendo. Y mire, vamos aquí que alguien que me ayude, porque ahí viene lo bueno. A lo mejor nosotros hemos caminado muchos años y ni siquiera sabemos por dónde hemos caminado, hermano. ¿Sí? Por eso dijo el profeta, bajo las bases de Dios. ¿Y sabe cuál es, hermano, la base del evangelio? Jesucristo en su última encomienda dijo, vayan y ¿qué? Pero antes de eso, ¿hagan qué, hermano? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Ahora, ¿discípulo de quién? ¿Y será cierto? ¿Seremos un discípulo de Cristo cuando ni siquiera tomamos tiempo para leer su palabra? ¿Seremos un discípulo de Cristo cuando ni siquiera nos damos tiempo para buscarlo a Él en intimidad? Él dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Háganlos discípulos míos. No de una iglesia, no de una denominación, no discípulos de un pastor, no discípulos de esto, de aquello, discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es ser como Cristo. ¿Y cómo podemos ser como Cristo, mi hermano, si nunca leemos la Biblia? Cierto, amén. ¿Cómo podemos ser eso? Dios nos perdone por tantos errores que hemos cometido. Hoy en día se predica de todo, menos de la palabra de Dios. Hoy en día se nombran más nombres en los púlpitos que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, el que te puede salvar, el que te puede restaurar, el único que puede hacer eso en tu vida. Hoy presumimos tanto a los pastores, a los ministros, a la iglesia, apuntamos la gente. Eso es parte, eso es bueno, pero no más que la base del Señor. Bueno, dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿ese qué? Bueno, esa es la base. Creer en Él y ser bautizado, y entonces viene la salvación. Amén, hermano. Dice, mas el que no creyere ya ha sido, no va a ser condenado, ya ha sido condenado. Cuando una persona rechaza el evangelio de Jesucristo, ya ha sido condenado. Amén. Y como hemos dicho muchas veces, hoy en los púlpitos se habla de todo menos de que hay un infierno esperando y un cielo también. Y a algún lugar de esos vamos a ir. No hay limbos, hermano. A veces pensamos y vivimos como si hubiera lugares intermedios, pero no. Entonces, para hacer la salvación, para que la salvación venga a nuestra vida, tenemos que tener la base, creer a la base. ¿Y sabe cuál es la base? Vamos a ver, ¿qué les parece? Mateo capítulo 3. ¿Están contentos, hermanos? Usted puede decirme, ¿verdad? Usted puede decirme, pero es que ese es un mensaje de evangelismo. Los que más necesitan evangelio somos los viejos. Amén. Que a veces hemos vivido tanta denominación y poca palabra. Vamos a ver cómo andamos. Vamos a hacer un análisis. Necesito que alguien me ayude aquí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
Diciendo que, póngale aquí arriba. Diciendo que, hermano, arrepentíos. Hay cristianos que ni siquiera saben qué es eso. Hay cristianos que se han brincado ese paso. Por eso nunca son felices. Sí, amén. Para poder llegar a las aguas, ya ni siquiera se les pregunta si se arrepintieron de sus pecados. Las iglesias están llenas de un montón de gente, sí, pero un montón de gente que nunca hizo una confesión de sus pecados. Sí, amén. Mire. Y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. ¿Cuál fue el mensaje de Elías? ¿Cuál fue la preparación para el Hijo de Dios? Arrepiéntanse. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Hoy en día ya se habla mucho misterio. Pero los misterios, hermanos, si no te llevan al arrepentimiento, de nada sirven. Sí, amén. Qué tremendo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahí vamos a hacer un estudio aquí profundo y sencillo. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, y salía a él, pone ahí, Jerusalén, ayúdenme, hermanos, Jerusalén, Judea, ¿y quién más? Bueno, claro que no salía a la ciudad, ¿verdad? Porque la ciudad no camina. Está hablando los habitantes de Jerusalén. ¿De quién? ¿De dónde más? De Judea. Oh, hermano, qué tremendo. Este hombre dice que, ponle, hermano, Jerusalén. Si quieres así acá, hermano. Vamos a ocupar, sí. Jerusalén, Judea y toda la provincia. ¿De dónde? Del Jordán. Bueno, si ustedes subieran en un mapa todas esas ciudades donde estaban ubicadas, usted se daría cuenta quiénes eran las personas que iban a Juan. ¿Pero a qué iban? ¿A qué iban? Mire, dice: y eran bautizados por él en el Jordán. Ayúdenme. Confesando sus pecados. O sea, que para poder el arrepentimiento produce fruto. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Confesando sus pecados. O sea que iba el borracho y le confesaba a Juan. ¿O a quién le confesaba, hermano? Juan. ¿Verdad que sí, hermano? Iba la prostituta, iba con Juan y decía: que yo soy una prostituta, vengo aquí, vengo arrepentida por haber dado mi cuerpo a muchos hombres, etcétera, etcétera. O sea, confesaba su pecado, su falta, lo que la tenía en esa condición fuera de Dios. ¿Cuántos cuando llegaron a Cristo confesaron sus pecados? Si no los ha confesado, esta noche es el momento. Si no los ha confesado porque no se los hemos predicado, de todo corazón se los digo, hermanos, perdónenme y perdonen al ministerio. Pero el primer paso de obediencia, alguien dice, es el bautismo. Sí, pero el bautismo incluye muchas cosas, hermano. Confesar y arrepentirse. Si una persona adúltera llega: oye, te arrepientes, pues, ¿de qué te arrepientes?
Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí pone número 1 y aquí me le pones número 2. Ahora, Juan traía un bautismo ¿de qué? Sí, de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Verdad que sí? Era su bautismo. Bueno, ahí está uno. En el punto número 2 vamos a ver qué otro grupo de gente iba al bautismo de Juan. Fueron 3 grupos de gente. El segundo grupo, vamos a leerlo, ayúdenme a leerlo, se encuentra allí en el versículo 7. Estaba Juan predicando y luego venían los de Jerusalén, los de las provincias, un montón de gente, y él veía, les hablaba quién era él, les hablaba de la profecía, que él era el cumplimiento de Isaías y todas esas cosas, y llegaba ahí los pecadores. Y hermano, ¿alguna vez se dirigió Juan con ellos para señalarlos? ¿Alguna vez se dirigió Juan y los señaló con el dedo? Pero mira el segundo grupo. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Dice, al ver él que muchos de los que fariseos, póngale ahí fariseos, y de los saduceos venían ¿a dónde? O sea, estos venían al bautismo, estos también. Unos vienen a la iglesia y otros también. Unos vienen a Cristo y otros también. Pero sí hay diferencia, hermano. Sí, amén. Hay diferencia. Dice, ¿quiénes serán? Fariseos, saduceos. ¿Y cuántos han oído o han leído que el profeta de Dios dijo que estos son espíritus y que no mueren? Sí, amén. Y que hoy están en las iglesias de Malaquías 4:5. Dios nos ayude. Tremendo, ¿verdad, hermano? Sí, pues no los vamos a buscar allá. Hermano, fariseos y saduceos son espíritus que no mueren. Hoy están en las iglesias. Estos no estaban en la iglesia ni eran ministros. Estos sí. Estos sí eran ministros. ¿Y sabe qué dijo el profeta de Dios? Hermano, que no había delincuencia en el pueblo. Que los delincuentes, ¿quiénes eran? Nosotros. Nosotros. ¿Estás pensando qué cambiarías en la iglesia? Sigue pensando, hermano, mientras yo, porque yo te voy a decir que yo tuve que hacer ese pensamiento como parte de una congregación, haciendo a un lado el ministerio y todo, como parte de una congregación. Yo tuve que hacer un análisis en mi vida, un análisis urgente, un análisis de vida o muerte, hermano, porque tu vida depende de un hilo. ¿Estás al borde del infierno o de la gloria? El otro día yo hablando con unas personas, hermano, yo le decía, mira, dice la Biblia que las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes ¿a qué? ¿A cómo vestirse? ¿A cómo? Tantas cosas. ¿A qué, hermano? Ahí en Tito usted lo puede leer. ¿A qué? A ver, ¿no se la sabe la escritura? ¿A amar a quién? ¿Al pastor? Hay gente en las casas de las iglesias que aman más al pastor que a su marido. Traen una situación y, pastor, mi esposo, esto, en vez de que vayan a Dios, doblen sus rodillas, lean la Biblia para que Dios les hable. Amén. Ahora, le estoy haciendo a un lado el pastor, hermano, Yo soy pastor.
Y si alguien tiene que ser juzgado por la palabra, es el ministerio de esta iglesia. Sí, amén. Oh, cuando yo me di cuenta, hermano, de esas cosas, dije, Señor, perdóname, y he pedido perdón. Dios puso a este hombre como cabeza de su casa, Cierto. como guía de su casa. ¿Cuál es mi deber como pastor? Enseñarle cuál es su posición, no tomar posición de su deber. Sí, amén. Y le decía, eso dice la Escritura, las mayores enseñan a las más jóvenes cómo amar a sus esposos. ¿Verdad que así dice? Sí, amén. Amar a sus esposos. Oh, llega la hermanita, hermana. Fíjese que mi esposo esto. Pues el mío también. Hermano, por favor. Con 10 años en el camino del Señor. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque no han escuchado a los que creen este mensaje la voz de Dios que dice, Cierto. vuelve a la palabra. La palabra te va a enseñar. La palabra es penetrante. La palabra es viva, es eficaz, cambia las mentes, cambia nuestras conductas. Necesitamos la iglesia así, hermano. ¿Por qué? Porque la boca de Dios nos dijo que tenemos que reunirnos. La palabra de Dios dice que tenemos que reunirnos en un tabernáculo. Amén, hermano. Bueno, y luego, ¿qué dice, hermano, para los varones? Que los varones sean como, ¿quién recuerda esa parte? A ver, ayúdenme. No, cuando habla ahí en Tito. Mire, vamos a leerlo. No estamos hablando del matrimonio, luego piensan que voy a hablar del matrimonio. No, hermano, estamos hablando de que las ancianas de la iglesia, no dice la esposa del pastor, no dice la esposa del diácono. ¿Quién, hermano, ha enseñado que solamente esas mujeres tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Qué tremendo. Dice las mayores, las ancianas de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren. Ay, Señor, hasta me dan ganas de bailar. Dice, pero tú habla, Tito capítulo 2, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Y yo le decía a esta hermana y al hermano, mira hermana, si una hermana no aplica esta palabra en tu vida, huye por tu vida. Amén. Aléjate de ella, porque no es palabra de Dios. Y una mujer mayor que aconseja a una mujer menor fuera de la palabra de Dios, hermano, está en peligro. Sí, amén. Huye por tu vida. Amén. Cierto. Si tu pastor no te enseña palabra de Dios, huye por tu vida. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aléjate, hermano, de eso. Si en una iglesia, hermano, no se predica la palabra de Dios y se predica más de otras cosas, huye por tu vida. Amén. Es tu alma. Y tu alma vale más que 10,000 mundos. Cierto. Jesucristo te hizo imagen y semejanza de Él. No de tu pastor, no de tu iglesia, pero sí de la palabra de Dios. Amén. Que los ancianos sean sobrios. ¿Sabe lo que es sobrio? ¿Sabe lo que es? Que usted va a la casa de un anciano, de un hermano, pásele, y no se la pasa chisteando todo el día. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Pero como dijo el apóstol Pablo, con bufonerías. Aléjate de ahí, hermano. Cierto. Amén.
¿Están contentos? Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sanos en la fe. ¿Podrá haber salud, hermano, sin esto? No. ¿Podrá haber salud en tu vida sin esto? Si nunca la leemos. Oh, es que yo no lo entiendo. El profeta dijo, ni yo tampoco, pero lo creo y espero en el Espíritu Santo. Vengo a la iglesia para que alguien predique algo que yo no entendía. Porque por boca de Dios dijo esto. Venimos aquí para ser mejores. Mejores, hermano. No peores. Ahora, si estamos peor, y si el pastor tiene la culpa, ve y habla con él. Habla con él. Te aseguro que un pastor lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, te va a escuchar. Te va a aconsejar. Tiene que ser, hermano. En el amor y en la paciencia. Ay, Señor Jesucristo, ayúdanos. Las ancianas, 2:3 de Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Sabe lo que es el vino? Que nada más se juntan y es a puro chistear, siempre estimuladas con todo menos con la palabra de Dios. Aléjate de ahí. En algún lugar de tu iglesia va a haber una anciana donde vayas a tu casa y que te diga, ¿sabe qué, hermana? Son las 6 de la tarde, aquí se lee la Biblia diario. Tremendo. Ya no hay de eso. Dios nos ayude. Bueno, dice, maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si no te enseñan eso, hermana, aléjate de ahí. Acércate a aquellas mujeres que mi marido es esto y esto y esto. Hermana, pero véalo, es un siervo de Dios, está batallando. A ver, vente, hermana, vamos a orar por él. ¿Ya ayunaste por él? ¿Ya oraste por él? ¿Ya viviste lo que dijo Pedro? ¿Te ve leyendo la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo, hermano? El arrepentimiento produce estas cosas. Sí, amén. Fariseos y saduceos, usted ya sabe quiénes eran. No vamos a hablar mucho de él porque ya se me pasó el tiempo. ¿Sí, verdad? Bueno, ya el último grupo. Aquí están los pecadores. Aquí están. A ver, déjame escribirlo yo, hermano, para que me caiga a mí primero. Aquí están los pecadores. Sí, porque somos muy buenos, los bautistas, los metodistas, no, nosotros, hermano. Sí, ¿Saben amén. cuántos hay en las iglesias de ese grupo, hermano, del que estaba, que nunca han tenido una experiencia con Cristo? Así es, amén. Sí, amén. Oh, hermano, ¿cuántas veces has agarrado la palabra de Dios y ha tocado tu corazón de tal manera que verdaderamente oigas que Dios te está hablando? Sí, amén. Gloria a Dios. Presumimos tanto que tenemos un mensajero, hermano, que el mensajero para abrir la Biblia muchas veces batallaba, ¿se acuerdan? Así tenía que despegarla. ¿Por qué? Porque cuando abría la Biblia lloraba, hermano.
lo conmovía. Eso es la palabra de Dios viva y eficaz. Es lo que hace falta, arrepentimientos genuinos. Sí, amén. Este grupo, hermano, dice la Biblia que ahí estaba. Y mire, léale, por favor, ahí en Mateo 3, ayúdenme para irnos rápido ya, porque quiero llegar a ese punto, hermano. El tercer grupo, pone aquí el tercer, o la tercera parte, vamos a ponerlo así, de la gente que iba con Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a ver. Hermano, ayúdenme a leer, por favor, 3 en Mateo, donde nos quedamos. Mateo, por favor, ayúdenme. Al ver que eran muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, ¿a esto les dijo eso? No. Pero a esto sí. Es el mensaje que hace falta. Esto hace, este mensaje, el mensaje de Malaquías, de Elías para este tiempo, el que hace falta en las reuniones ministeriales. Sí, amén. Que los ministros hagan verdaderos frutos de arrepentimiento, para que entonces Dios pueda moverse, hermano, y sacar el pecado de las iglesias. Sí, amén. Eso es lo que hace falta. El mensaje del profeta Elías, que diga verdaderamente, escudriñe los corazones del ministerio, mi hermano, para que nos demos cuenta en qué situación se encuentra la iglesia del Dios vivo en este tiempo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y el tercer grupo, hermano, vamos a leer rápidamente. En el 13, rápido, ayúdenme por favor. 3:13. Entonces Sí, para adelante, hermano. vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Quién era el tercer? Tenemos el pecador, el pueblo que no tenía nada que ver con ministerios. Tenemos a los ministros y tenemos a la novia. Sí, amén. ¡Oh, también la novia! Representado por el novio, sin falta, sin pecado, sin nada. Mas sin embargo, yo le titulé o hablé un día sobre Jesús y Juan el Bautista, perdón que lo compare así. Llegó Jesús con Juan el Bautista y bautízame. Y era tan humilde, mi hermano. Estaba tan lleno de la palabra los dos, hermano, que no sabía quién era más grande que el otro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto es humildad. Esto es palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo, hermano. Cuando un hermano lee la palabra y el otro lee la palabra, cuando se encuentran, hermano, no saben quién es más grande el uno o el otro, porque es el mismo Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de maestro tenemos? Ahí estaba Juan el Bautista representando todo el ministerio del Elías, profeta, mi hermano. Y aquí estaba la novia, representada por Jesucristo. La palabra, hermano, y la palabra hecha carne, la palabra cumpliéndose ahí, hermano. Y cuando se encontraron, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este era la palabra hecha carne, pero este era la palabra profética cumpliéndose en un hombre. Y mire lo que hace la palabra de Dios, hermano. Mire lo que hace la unción del Espíritu Santo cuando te metes a la oración. ¿Se acuerdan aquella
parte en Hechos, hermano, que estaba cuando Jesús le dio las llaves a Pedro, le dijo, toma las llaves, te voy a dar a ti para que abras el reino. Hermano, si no hubiera habido oración, no se hubiera podido abrir, hermano, el mensaje para los gentiles. Sí, amén. Cierto. El mensaje a los gentiles estuvo lleno de oración. Ahí estaba Cornelio, mi hermano, un centurión, un romano, en cierto lugar. Dice que estaba orando, clamando a Dios. Ni siquiera era su Dios, ni siquiera estaba circuncidado, ni siquiera, mi hermano, había hecho votos judaicas. Gloria a Dios. Pero ahí estaba orando. ¿Sabes cuántos Cornelios a tu alrededor están en la misma condición? Gloria a Dios. Clamando, gimiendo por una obra, hermano, restauradora en sus vidas. ¿Y yo qué estoy haciendo? Gloria a Dios. ¿De ocioso? ¿De bufón? Sí, amén. ¿Afanado a las cosas de la vida? Oh, por acá estaba. Llegó otro hombre, ahí estaba Cornelio. Vamos a poner ahí, mi hermano Sánchez, Cornelio y todos sus soldados ahí. Y por acá llega Pedro y dice que subió a la azotea, ¿verdad? A ver si de repente, a la hora de qué? De la oración. Sí, amén. Llegó y empezó, hermano, a orar. A orar. Pedro y Cornelio, no sé, es más, ni siquiera quería ir Pedro con él. Pero ahí traía las llaves. Alguien que me preste unas llaves así urgente. Ahí traía las llaves del evangelio. Aquí está, así. Ahí traía Jesús le dijo, toma las llaves. Él no sabía cómo iba a hacerle, hermano, pero estas llaves incluían oración. Ahí estaba, él traía la llave, pero Cornelio era la puerta. Sí, amén. Ahí estaba Pedro, hermano, y dice que estaba orando así como nosotros. Gloria a Dios. Estaba clamando así como nosotros. Y dice que llegó el momento y le empezó a dar hambre. Y entonces empezó a mirar un manto que bajaban los cuadrúpedos y todos esos animales. Dijo, oh, no, Señor, come. No, Señor, yo no voy a comer. ¿Cómo? Come. No llames inmundo. No llames, te estoy dando la llave ya. Es tiempo de que la uses. Ya te la di, ahí la traes, sácala. Hermano, y ahí estaba inmediatamente. Dice que por allá, un día antes o 2 días atrás, Cornelio había recibido a un ángel. Sí, amén. ¿Usted cree, hermano, que si Cornelio no estuviera orando, hubiera recibido la visita de un ángel? No. Hermano, la importancia de las palabras del profeta de Dios que las hemos hecho a un lado. La importancia de la Biblia. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, Jesucristo, hermano, está aquí. Él está aquí, Él está en su palabra. Si traes algo en tu vida, hermano, no vas a tener éxito jamás si no regresas. Alguien dice, regresa donde dejó Jesús. Pues ¿dónde si nunca lo agarró? Sí, amén. Necesitamos un momento en nuestro caminar, un momento, hermano, en el que digamos, Señor, aquí estoy, por favor, ayúdame, ya no quiero esta vida, quiero salir de aquí, ya no soporto nada. Puedes venir a la iglesia, sí, puedes hacer lo que, sí, hermano, pero la base está en que te arrepientas de tus pecados para que entonces venga el don del Espíritu Santo a tu vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermano, hacemos tan especial. Imagínate, hermano, si el ministerio ora y la iglesia ora, ¿qué crees que va a pasar? Hermano,
Si el ministerio lee, ¿qué crees que va a pasar? Si el ministerio se agarra viendo la televisión y viendo el béisbol, y tú también, cuando te encuentres, esto es de lo que vas a hablar. Amén. Pero si el ministerio lee la palabra, y tú también, cuando se encuentren, va a ser el mismo encuentro que Juan y Jesús. El mismo encuentro que Cornelio y Pedro. Palabra con palabra se llevan bien. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, ahora sí ya, con esto termino. Lo que yo quise cambiar en la iglesia. Yo me cuestioné y dije, ¿qué voy a cambiar? ¿Cómo voy a ayudar a estos jóvenes? ¿Cómo voy a ayudar a estas hermanas? Ya mis fuerzas no pudieron. Mis palabras no pudieron. ¿Cómo? ¿Qué cambiaría yo en la iglesia? ¿Qué cambiaría? Los músicos para contratar unos buenos. Norteños porque estamos en Chihuahua. Traer un evangelista de fuera. Buscar a ver quién tiene el ministerio de apóstol, a ver si me puede ayudar. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? Mi forma de caminar. Sí, amén. Por eso, yo platicando el domingo, le decía a un hermano, y se lo digo a la iglesia, y con eso termino. Es un anhelo muy grande en mi corazón, hermano. Un deseo, que si Dios me permitiera verlo solamente en tu casa, hermano Alejandro, cuando te cases, con eso me doy por vencido. Pero que esta Biblia se lea diario en sus casas. Eso es lo que quiero cambiar. Que la oración se oiga en sus casas. Eso es lo que quiero cambiar. Hermano, que mi vida sea llena de la palabra de Dios. Eso es lo que quiero cambiar. Hermano, me acordé de un mensaje que prediqué hace años, que me inspiró Dios y lo frené, hermano, y le titulé: hagamos de nuestra casa un templo. Basta de vivir siempre confiados en tu templo. Hagamos de nuestra familia una iglesia y hagamos de nuestra vida una Biblia. Hermano, cuando eso se logre en nuestras vidas, tu vida va a ser la persona más feliz del mundo. Que tu pastor te un gesto. Que tu esposa se partió con el Señor. Es más, hasta te vas a poner contento porque ya se te adelantó. Ahora vas a vivir más lleno de Dios para alcanzarla. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que hay que cambiar, hermano. Eso, lo que el profeta de Dios dijo, que se leyera la palabra de Dios, que se predique la palabra de Dios, que ganes un alma, dice la palabra de Dios, el libro de los Proverbios, hermano, el que gana almas es sabio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso, hermano. Y cuando eso cambie en tu vida, cuando tú lo cambies y yo lo cambie, entonces va a ser como Pedro y Cornelio. Póngase su mano. Alguien que sienta que su pecado ya no lo aguanta en esta noche, hermano. ¿Sabe qué quiero cambiar? Lo que dijo la palabra de Dios hablada. ¿Sabe qué dijo el profeta de Dios? Que después de la predicación, ¿qué se tiene que hacer? Que el pastor agarre otras 2 horas. Por si no le cayó bien el predicador que predicó, él rectificarlo. Hermano, por favor. Estamos a 53 años de que ese profeta ya se fue y todavía con esas niñerías. Están pensando a venir a corregir. No, hermano, dijo el profeta de Dios. Terminando la predicación, hay 3 cosas por las que tiene que invitarse. La primera, hay un pecador aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo. ¿Todos lo han aceptado? Todos. Alguien que diga: yo nunca he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo.
quiero cambiar mi vida. Y está nuestra hermana. Dios te bendiga, hermana. Siempre decía el profeta, Dios te bendiga, hermano, por tu valentía. ¿Cuántos recuerdan esas hermosas predicaciones de William Branham? Alguien más que diga, yo soy un pecador, ya no quiero esta vida de pecado, ya no quiero seguir así. Yo soy uno de estos, me identifico con estos. Alguien que sin pena ni vergüenza, hermano. Alguien que pueda decir, llevo 10 años caminando y no soy feliz. Soy uno de esos, un religioso pero infeliz, y que quiera cambiar en esta noche. Sí, amén. La tercera cosa, hermano, con la ayuda del Señor lo vamos a ir aplicando. Dijo el profeta de Dios, es algo que se ha dejado, hermano, en los púlpitos, que la tercera cosa era para orar para que la iglesia recibiera el Espíritu Santo. Sí, amén. Yo solamente me quiero quedar con esas dos. Un pecador. Dios te bendiga, hermana Mercedes. Vamos a orar por nuestra hermana. Ella acepta que es de esta parte. Ella acepta que necesita a Jesucristo en su corazón. Ella acepta que vino Jesús a morir por sus pecados. No espere un domingo, hermano, ni espere que venga una campaña o algo. Esta es una campaña. Sí, amén. Sí, amén. Alguien que viene cargado con vicios, con errores, con carácter. ¿Sabe qué dijo el profeta de Dios? Cambia tu carácter con oración. Sí, amén. Con oración. Voy a pedirle a nuestra hermana Mercedes, hermana, si le puede ayudar con el niño, por favor. Voy a pedirle a nuestra hermana Mercedes que pase aquí. Ella quiere entregar su vida a Jesucristo. Hermano, Bendito su nombre. este es un día especial. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Que ahorita los ángeles del cielo están gloria, gloria, aleluya. Porque un alma ha aceptado a Cristo en su corazón. Hermano Isaías, por favor, pasa aquí. Quiero que estés ahí con nuestra hermana. ¿Alguien más, hermano, que quiera venir a los pies del Señor Jesucristo? Vamos a orar por nuestra hermana. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, en esta noche, Dios Padre, aquí está tu hija, Señor. Sabemos, Dios, que tú conoces todas las cosas. Era para ella, Señor, esta noche, Dios. Dice tu palabra que hay ángeles enfiestados en el cielo, Dios. ¿Cómo se nos ha olvidado eso, Señor? Así dice tu palabra y yo lo creo. Nuestra hermana Mercedes, Señor, viene ella, Señor. Espero yo que arrepentida, Señor, que está confesando sus pecados delante de ti, Padre. Señor, y así dice tu palabra, arrepentíos y sean bautizados para perdón de pecados, Dios. Y tú has prometido, Señor, el don del Espíritu Santo, Padre. Es una promesa para ella. Te ruego, por favor, Señor, que nuestra hermana, Señor, pueda ser llena de tu palabra, Dios. Que tenga hambre, Señor, de tu palabra, Señor. Que ella busque siempre el refugio, Dios. Que ella nunca olvide este día, Padre, cuando con su corazón, Señor, la llevó a levantar sus manos, Señor, y decir: Padre, aquí estoy. Mi Dios, nosotros tan solo podemos introducirla, Padre, pero si ella no sabe orar, si ella no sabe cómo expresar, Señor, que te ha ofendido, que te ha lastimado, que ha hecho cosas que no te agradan a ti, tú dices, Señor, que el Espíritu gime por ella, Dios. Te ruego pues tu Espíritu sobre ella, Padre, que ella sienta el perdón de sus pecados, Señor, y que en la primera oportunidad, Señor, ella dé, Señor, el paso de obediencia que sigue, Dios. El bautismo en agua, Señor, para perdón de sus pecados. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, dice tu palabra que tú la haces libre de toda cadena, Dios. Gracias. Ve con ella, Padre, siempre, Señor. Ve con ella, que nunca olvide, Señor, la promesa que está haciendo delante de ti.
En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Diga amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre bendito, en el nombre poderoso del Señor. Aquí está, Señor, nuestro hermano Dionisio, Dios. Él viene también, Señor, con fe por lo que ha escuchado, Padre. Quizás Él tiene tiempo